chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast en vivo, nuestra primera edición, nuestro primer episodio, entre pares. No solamente un podcast para epistas, sino también para UCBistas, profesores, todas las personas que tengan que aportar. Estamos con un invitado súper especial, el cual es el presidente electo del CEPA, Israel Rodríguez, que le damos una cordial bienvenida. Además de él, nos acompaña nuestro querido politólogo Sebastián Arezzo, nuestra querida candidata de escuela María Oliver, y nuestro candidato de Consejo de Facultad, ex candidato de Consejo de Facultad, nuestro queridito Elito. Ok, como Israel, vamos a conocerte. Sí, tu nombre, obviamente. Qué semestre estás, qué te gusta hacer, cuáles son tus hobbies, vamos a conocer nuestro nombre. Increíble. Bien, se escucha, ¿no? Buenísimo. No, bueno, primero agradecerles a los compañeros de Impulso 10 por la invitación a este espacio. Creo que la universidad, no solo la Escuela de Estudios Políticos, necesita espacios donde los estudiantes se puedan encontrar para plantear posturas, para discutir entre nosotros, para crear cosas nuevas y sin duda alguna unirnos como comunidad. Primero la Escuela de Estudios Políticos y espero que esto sin duda avance de cara a la universidad. Y bueno, sí, como bien dijiste, mi nombre es Israel Rodríguez, soy estudiante del 7º semestre de Politología. Mención que bueno, decidí hasta el final entre eso internacionales, no sabía qué hacer. Al final decidí irme por lo teórico, por lo conceptual, por la politología y me siento bastante satisfecho por la mención que escogí. Ingresé en la carrera en el año 2019. Justo antes de la pandemia me tocó vivir ese proceso durísimo junto a mis compañeros de no ver clases durante mucho tiempo, luego ver una sola materia, luego encontrarme con la presencialidad y ver que mi semestre o mi corte estaba toda diluida. Un montón de cosas que hemos pasado a lo largo de la carrera, pero aquí estamos como de forma muy resiliente, dando la cara y asumiendo este reto importantísimo que hoy la Escuela de Estudios Políticos me confirió. En cuanto a mis gustos, creo que son muy variados, no tengo como una línea dura de lo que me gusta o no. Sin embargo, disfruto mucho al menos como la música latina, ¿no? Me gusta mucho la salsa, me gusta mucho el merengue, me gusta mucho la bachata. Me gusta mucho comer, creo que es de mis hobbies favoritos. Así que si alguien prepara algo sabroso por ahí, que lo dejen en el cepa y lo pruebo con mucho gusto. Pero bueno, en general es como eso. Soy una persona bastante tranquila, creo que me gusta rumbear, pero es como, bueno, de vez en cuando. Tú me dirás qué quieres saber. A ver, Israel, ¿qué tal fue la experiencia? ¿Qué pasó ahí en las elecciones? ¿Cómo te sentiste viviendo tus primeras elecciones, siendo candidato? Danos una perspectiva desde tu ámbito, pues, tu ambiente. Bien, mira, increíble. Nunca me esperé, como en mi primera elección, ser candidato y más al cargo más alto de representación estudiantil dentro de la escuela. Sin duda alguna para mí fue una experiencia muy enriquecedora que me permitió, en lo personal, conocerme a mí mismo, ver cuáles son mis límites, ver cuáles son mis limitaciones, ver cuáles son mis aptitudes, mis cualidades, qué tengo que trabajar, qué tengo que mejorar. O sea, ese tipo de cosas el proceso electoral me lo permitió conocer. Al mismo tiempo, me permitió también conocer mucho a mi equipo. Primero hago a UCB y luego a la alianza que me acompañó a lo largo de la elección, y eso te permite conocer muchas realidades que quizás muchas veces no conoces. Realidades que son muy distintas a la tuya o pueden ser muy iguales a la tuya, pero que sin duda alguna cada una de estas personas que conoces en el proceso te permite crecer como persona y entender que la Escuela de Estudios Políticos de la universidad es bastante multidimensional. Para mí fue una experiencia increíble, sin duda alguna, que se lo recomiendo a cada uno de los estudiantes y sobre todo a nuestra escuela. En la elección hicimos una actividad que se llamó Elecciones, la electiva de la vida, porque al final para la Escuela de Estudios Políticos ver ese proceso de cerca, estudiar o ser parte del fenómeno político, el desarrollo y movimiento que está pasando a tu lado es indispensable y que cada epista debería vivir, y sin duda alguna fue una experiencia maravillosa, enriquecedora y sobre todo politológicamente muy rica. Sí, las elecciones para los politólogos es Navidad, totalmente. Con tu regalo, no se lo olviden. Ok, vamos a tener una dinámica, porque obviamente nuestro tema son las elecciones estudiantiles. Y nos gustaría que 3 personas nos dijeran una sola palabra que definiría lo que son las elecciones estudiantiles. ¿Quién es el voluntario o la voluntaria?
Muchachos, yo les voy a confesar que en las elecciones estudiantiles, sufrimiento. Sufrimiento 1, buena. ¿Tiene el segundo? A ver, Génesis. Ejercicio, sufrimiento, ejercicio. Trasnocho. Trabajo en equipo, algo positivo, señores, no todo es negativo, vale. Pues si no se lo disfrutaron. Aprendizaje, muy bien, es una temporada de aprendizaje. Ok, pero que nos diga nuestro querido presidente, ¿qué son las elecciones estudiantiles? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se aplica? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuánto es el tiempo? ¿Cómo es la campaña? ¿Qué son las elecciones estudiantiles? ¿Y cuál es el impacto de esto, no solo acá a la universidad, sino del país? Sí, bueno, las elecciones sin duda alguna son cada una de las palabras que ustedes describieron. Es un proceso muy multifactorial y que uno vive tantas emociones en tan corto tiempo que es de pana alucinante todo lo que uno vive en ese proceso. Las elecciones estudiantiles son ese espacio donde la comunidad estudiantil expresa su voz y decide en torno a las personas que quieren que los acompañen en los puestos de representación estudiantil. Pero entonces nos preguntamos, ¿qué es un representante estudiantil? Creo que bueno, eso lo podemos dilucidar entre todos nosotros. Pero entonces la comunidad se aboca a decidir sobre esta persona que va a darle voz y va a accionar en torno a los problemas que pasan en cada uno de nuestros ámbitos de acción, bien sea la escuela, bien sea la facultad o bien sea la Federación de Centros Universitarios que arropa a toda la Universidad Central de Venezuela. En esa medida, las elecciones es precisamente eso, entonces ese espacio donde los estudiantes deciden y donde se abona la cultura democrática ucebista, que es parte de nuestros valores fundamentales como estudiantes de esta casa, la casa que vence la sombra, y sin duda alguna es un espacio increíble donde uno puede aprender y sin duda ejercer esos valores democráticos que nos definen como ucebistas. Las elecciones representan mucho, creo que históricamente han sido un catalizador de procesos históricos dentro y fuera de la universidad, y de cara al país creo que representan, como dicen por ahí, la universidad es el reflejo del país o viceversa. Entonces si los ucebistas no realmente fomentamos la democracia a través de nuestras elecciones, quizás el país no va a fomentar tampoco la democracia. Pero en el contexto de restringido que hoy vivimos, creo que las elecciones son ese oxígeno que puede recibir el país diciendo que luchamos o las personas que van a dirigir el país en el futuro van a ser democráticos a partir de que dentro de su universidad ejercen procesos democráticos. Parece excelente, también esto es una perspectiva del 2024 a cara de la situación que estamos viviendo, no solamente política, sino bueno, estudiantil. Vamos a ver cuál es la percepción de una persona que ya fue elegida, candidato 3000 veces, ganador, vencedor, perdedor, porque todo es bueno y malo, todo es una ruleta rusa. Vamos a ver cuál es la perspectiva del antes, ya que el Israel es ahora, vamos a ver cuál sería el antes de las elecciones estudiantiles en la UCB. Muchas gracias a Impulso por esta invitación, la verdad, agradecido. Miren, a lo largo de mi corta carrera política, siempre me ha tocado participar en foros, entrevistas o algo por el estilo, pero siempre había algo particular que me ponía nervioso, y era hablar frente a la EPA. Y creo que eso no se ha perdido, la EPA es un público extremadamente difícil. Creo que de verdad es la mejor escuela para hacer política, no solo porque es una escuela de estudio político, porque sino que aquí se vive la praxis de verdad. Mira, a mí me tocó vivir 4 elecciones, 3 como estudiante, 1 como egresado, ya siendo operador político. Mi primera tenía una semana recién entrado. Aquí voy a hablar de algo de los nuevos, voy a hacer una revelación que muy pocas personas saben, pero yo en mi primera elección voté hecho UCB. Eso no se lo sabía nadie, ni se lo esperaba. Luego, en el segundo semestre, entonces, el voto puede ser cambiante, eso se lo digo, a lo mejor votaron esto por hecho, impulso, o votaron por Ágora y la Alianza, así sucesivamente, o por Kratos o por más, disculpe si se me escapa un equipo, pero el voto no es definitivo a lo largo del tiempo, y el voto es cambiante más en la Escuela de Estudios Políticos, y eso habla muy bien de la Escuela de Estudios Políticos. Esta es una escuela que se hace guerra de guerrillas por cada voto. Se pelean salón por salón, mesa por mesa. Lo puede decir Israel, que fue electo, lo puede decir Félix y Nieves, que fueron candidatos uninominales. Imagínense que es pelear voto por voto en una lista, es mucho más complejo. Entonces,
la dinámica de la escuela es muy sabrosa y es muy rica. Mira, la elección del 2019, que fue la que me tocó ser electo presidente del centro de estudiantes, en un contexto país muy particular. Vivíamos en pleno interinato y era la época de la abundancia. O sea, era la época de... éramos ricos y no lo sabíamos. Estaba barato, dame dos en la política estudiantil. Entonces, había mucha plata por todos lados. Entonces, era la época de las cantografías, las grandes movilizaciones. Luego nos tocó la elección del 2022, una elección post-pandemia. Eso era hablar de una universidad que estaba vacía y el proceso electoral tenía un solo fin: reactivar la universidad, sobre todo porque las autoridades en ese momento no querían volver a la presencialidad. Y las pocas escuelas que estábamos regresando, el objetivo era meterle una presión mayor a las autoridades. Y esta elección, creo que fue la elección de las vacas flacas. O sea, esta elección fue donde menos dinero hubo, pero donde más corazón he visto en todas las elecciones, de ver a estudiantes trabajando con las uñas sobre todo. Y eso es algo que hay que rescatar. Y Israel tocaba un punto que para mí es muy importante y lo venía pensando, y fue porque yo decidí participar como operador en esta elección. La verdad es que hablar de elecciones en Venezuela hoy por hoy, después del 28 de julio, es realmente un reto, es algo totalmente complejo. Y nosotros le devolvimos una esperanza de cambio al país. Y yo quiero que nosotros como politólogos y gente de otras escuelas entendamos un mensaje. Qué bonito es cuando tú ganas o pierdes y entregas el poder de manera democrática. Ojalá pudiéramos tener eso como país. Hoy es la juramentación de los órganos de gobierno, federación y centro de estudiantes, y se está dando una transición ordenada y bonita en la universidad. En la gran mayoría de los centros de estudiantes la gente perdió y fue y dio la mano y dijo: te reconozco, porque hay que ser digno en la victoria, pero también hay que ser digno en la derrota. Y eso es algo que no se puede perder jamás. Entonces, y eso es un mensaje que nosotros le estamos dando a los políticos de afuera y se lo están dando a los jucevistas. Y es algo que tenemos que reflexionar, tenemos que meditar, y es algo que nosotros le podemos decir a nuestros hijos y nietos, que cuando Venezuela vivía las horas más oscuras, donde no había ningún ápice de democracia, la UCB fue la única órgano capaz de darle una ventana democrática al país, de manera ordenada, de manera pacífica, sobre todas las cosas, y diciéndole a la gente que el cambio se puede lograr, porque no sé si ustedes lo saben, pero este proceso fue o se intentó dinamitar desde afuera durante muchas veces. Hubo rumor de suspensión de elecciones por lo menos 4 veces. Incluso 2 días antes había amenaza de que se hacía gobierno, pero no se hacía cogobierno porque había una sentencia, un supuesto amparo en el Tribunal Supremo. Y aún así nosotros decidimos ir con todo. Y eso es algo que es importante que nosotros entendamos y que cuando ustedes estén aquí en estos espacios se lo digan a las próximas generaciones. Los ucevistas nunca le hemos agachado la cabeza a los intereses oscuros que se intentan posar sobre la universidad. No sé qué es mejor de las elecciones, demostrar que somos los mejores, más democráticos o los mismos en las elecciones. Ustedes verán. Ok, las personas que hablaron de un puesto de gobierno. Vamos a saber qué fueron las elecciones estudiantiles desde un cogobierno, que como bien dijo Sebastián, es nominal, es pelear por tu nombre y tu cara, o sea, es tu cara, güey, tu cara. Y dicen, pero, ¿cómo te llamas? Y tú, bueno, bota nieve. Ok, entonces vamos a verlo desde esta perspectiva, que es muy distinta, pero también muy enriquecedora para todos. A ver, Nieves, ¿qué tal? ¿Qué tienes para decir? Bueno, si bien es cierto, soy ex candidata al Consejo de Escuela por la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos. La palabra que utilicé fue sufrimiento para describir todo este proceso, porque si bien es cierto, es muy enriquecedor, como cada uno ya ha expresado, también es una constante lucha contigo mismo de ¿será que lo puedo lograr? ¿Será que lo voy a hacer bien? ¿Qué pasa si no quedo? ¿Qué pasa si quedo? Mi novio me preguntaba, ¿pero tú has contemplado la posibilidad de perder? Y yo le respondía, no, yo no voy a perder. Y él me decía, tienes que ser muy objetiva con respecto a esto, porque si bien es cierto, tu voto es nominal, la gente te tiene que conocer por tu nombre. Y el primer reto que tuve fue, Sales María Avilés en la boleta de votación, y yo me quedé, no puede ser. Eso fue como replantearme toda una campaña.
en 3 días y decir, ok, esto es un reto más y hay que afrontarlo. Más allá de los retos individuales que uno pueda percibir como candidato al consejo de escuela, también son retos que se presentan en el equipo. Uno muchas veces se puede sentir solo y ni siquiera porque el equipo no te apoye, sino porque es un sentimiento que nace dentro de lo más profundo de ti, que tú dices, estoy solo, nadie me apoya, no lo voy a lograr, y tienes un montón de gente respaldándote y tú no lo ves. Y es complejo. Más allá de la derrota, considero, no sé si es muy optimista de mi parte, pero yo siempre he pensado que uno nunca pierde, uno gana o aprende. Y es lo que me llevo de estas elecciones, un aprendizaje que, como bien decía Israel, o sea, uno pone en práctica todo eso que estuvo leyendo todos los semestres y uno dice, oye, Maquiavelo tenía razón. Y bueno, sientes que todo lo que has aprendido se ve en las decisiones que tomas, cómo afrontas las circunstancias, cómo te relacionas con otros, porque muchas veces durante las elecciones puedes estar enojado y tu pensamiento es, yo no puedo hacer sentir mal a otra persona porque yo soy candidato, porque yo tengo que ser un ejemplo, tengo que representar a la escuela, o sea, entrar en ese papel y afrontar todas esas circunstancias. Y más allá de definirlo como sufrimiento, es como diría Sasha Fitness, sarna con gusto no pica. Sarna con gusto no pica, y uno estuvo ahí frente a todas estas circunstancias disfrutándose el proceso, porque era eso, o sea, era un proceso independientemente del resultado. Creo que era bastante importante para mí vivirlo porque, como ya hemos mencionado, uno se conoce a uno mismo y uno dice cuáles son sus límites, uno puede entender que puede dar otro paso más y cuándo no darlo. Y bueno, creo que eso es lo que me llevo de estas elecciones y nada, enriquecedor. Los amo. Cabe destacar que ser candidata al consejo de escuela es fuerte, pero es un lugar que somos una escuela pequeña, todos nos conocemos, pero ser candidato a consejero de facultad, tomando en consideración que obviamente la población estudiantil no se mide a derecho y estudios políticos, no tiene punto de comparación, es aún mayor, es un reto aún mayor. Entonces, Félix, cuéntanos, ¿qué tal es ser candidato de consejero de facultad de una escuela al cual los votos son no más de 500 y derechos son 2? Cuéntame, ¿cómo te haces conocer? Gracias primero por la invitación. Eso, gracias. Ok, bueno, como tú lo decías, las elecciones son la Navidad para los políticos. Y muchas veces te toca el regalito o el carbón en la media. Me tocó el carbón en la media. Y yo creo que me tocó el carbón en la media desde que comencé, porque yo llegaba a la facultad, ay, ¿quién es ese chamo Félix? Obviamente, porque en la escuela, en la EPA, en gran medida me conocen, no son más de 500 votos, somos una escuela pequeña, tenemos un solo pasillo, nos vemos las caras constantemente, al menos me han visto por allá, pero en la facultad era diferente, era una escuela completamente, o sea, polo norte y polo sur. Y digo polo norte y polo sur porque, aunque son polos iguales, tienen en general el mismo entorno, comparten por lo general los mismos espacios. Verga. El pensamiento, la idiosincrasia es completamente distinta. Y yo creo que me imagino que le pasará también a las escuelas mayores. Yo digo que yo pensaba, ¿cómo será aquel que quiere ser consejero de facultad en medicina? ¿Cómo enamoras la Vargas con la Racete? ¿Cómo enamoras la Racete con bioanálisis, que también están uno para allá y otro para acá? Y decía, bueno, a mí por lo menos me toca uno frente al otro, un charco. Yo decía, tengo un charco de distancia. Saltaba como Carlos Andrés. Wow. Cuando comenzaba y me tocaba el salón por salón o me tocaba los volanteos, era abrumador. El inicio fue complicado. No me sentía siempre a gusto. Pensaba igual que Nieves. Yo decía, wow, ¿con quién voy? ¿Con quién ando? Tengo que llevarme equipo. Tengo que conocer gente. Tengo que hacer equipo con mi alianza
porque son aquellos que de alguna manera son la primera puerta de entrada a la facultad y a muchos no los conocía. Incluso a muchos no eran personas con las que no había compartido nunca. Conocía 2, 3, 4 cuando mucho y la alianza era, wow, adelante. La alianza era muchísimo más grande, entonces eso se volvió un reto. Pero es un reto que uno, cuando se empeña y se esfuerza, se va poco a poco conquistando. Cuando yo asumí la candidatura, a mí una persona me dijo, entrega total. Y yo dije, claro, o sea, ahora siendo candidato lo entendí. Siendo candidato lo entendí y dije, sí, esto es algo de todos los días, esto es, mi nombre es este, mi nombre es este, mi nombre es este, porque la vaina es uninominal. Entonces tú tienes que, a juro, decirle a las personas, mira, este soy yo, este es mi nombre. Pero se fue conquistando, pero siempre con una idea en algo y no es un tema de ser optimista o pesimista. Rudyard Kipling tiene un poema, se llama If, que la traducción es como y sí. Y en uno de los versos del poema, la vaina dice, si puedes tomar la victoria y la derrota y tratar a esos dos impostores por igual, continúa, y dice, el mundo es tuyo. Cuando a mí, yo me imagino que Israel gana y empieza los mensajes, felicidades hermano, tal, no sé qué, yo nunca dudé, me imagino yo que te habrán dicho alguno, y tú, mentiroso. Sí, yo mismo dudé. Pero yo creo que es bastante jodido cuando ¿cómo te sientes cuando perdiste? ¿Cómo quieres que me sienta? Sí. No, pero, yo siempre les decía, mira, yo estoy tranquilo porque el equipo trabajó, yo estoy tranquilo porque yo trabajé, yo estoy tranquilo porque la mesa trabajó, yo estoy tranquilo porque se hizo lo que se hizo, yo estoy tranquilo porque se entregó el corazón, yo estoy tranquilo porque a la victoria y la derrota se les trata igual. Son dos caras exactamente de una misma moneda y que uno siempre tiene que ser humilde pese a todo. Y reconocer, entender que lo más importante siempre es la universidad, que el hecho de ser democrático es ser plural y que aquí las diferencias se aceptan, no se reprimen, que las diferencias se toleran, no se rivalizan, que aunque podemos ser adversarios en elecciones, al final siempre vamos a compartir espacios en los salones, en los pasillos, y creo que eso es lo más importante, eso es lo que queda. En mi caso éramos una sola facultad, yo siempre me presentaba. ¿Cómo están? Yo soy Felipe Chico, a diferencia de usted, yo soy de la EPA, para los que no me conocen, o sea, y yo me así como, esto es, bueno, una aguja en un pajar. Pero yo creo que ese era el trabajo, hacerles entender que aunque yo era de la EPA, yo podía trabajar igual por derecho que por la EPA. Y yo creo que aquí, aunque seas de un equipo u otro, lo importante es trabajar por la escuela que te acoge, por la escuela en la que tú haces vida, en la que tú haces parte y en la que tú comparte los mismos espacios. Yo igual que Israel, entré en el 2019, estamos en los mismos semestres, aunque nos dividimos en las menciones hasta sexto, estábamos casi que en todas las materias juntas y eso era gratificante poder compartir espacios, tanto en los salones como incluso fuera de la universidad, y fue buenísimo poder estar en la dinámica política en la universidad, aunque seamos adversarios en elecciones. Félix, sabemos que ser de la EPA es cuando llegas a un matrimonio y dices, soy el hijo. ¿Qué? Sí, tengo otro hijo y estoy reconocido. ¿Dónde está mi parte de la herencia? ¿Dónde están mis salones? Llegamos nosotros, ¿dónde están mis salones? No soy el hijo bastardo. Ok. Nuestro hijo bastardo, qué chévere Félix, hayas tomado este reto, no creo que cualquiera sonría y diera la cara por la EPA, así como lo quisiste dar, bueno, por la EPA y Derecho, pues disculpen, porque somos una facultad de FCJP, lo mejor de la UCB. Pero hablemos de propuestas. Ay, sí, que oye el candidato, risa, facha, tal, lindo, puro Instagram, foto, ok. Pero ¿cuál es la propuesta de las planchas? Vamos a sintetizarlo de las planchas porque te podrás imaginar los nominales, te tendrán propuestas y propuesticas. Pero ¿cuál es la propuesta de Siempre Contigo? ¿Cuál es la propuesta de Por Todos? ¿Cuál es la propuesta que tenían que dar? ¿Cuál fue lo que impactó, que enganchó a la población estudiantil, tomando en consideración que estas elecciones no solamente eran
de viejos, por así decirlo, sino que había mucho voto de personas nuevas que están ingresando a la escuela, que no sabían la dinámica, cuál fue lo que enganchó, cuál fue su propuesta, en qué calaron. ¿Qué tú dices? Ahí fue el punto, ahí llegué. ¿Qué dice contigo? ¿Qué dice contigo? ¿Estamos contigo o no estamos contigo? Siempre, siempre estoy contigo. Mira, yo creo que esta elección es muy particular, porque fue una elección, como tú bien dices, diferente al resto en la medida en que la define el voto, digamos, independiente, por decirlo de alguna manera. Creo que ya la dinámica de los equipos venía como desgastada en el tiempo. Evidentemente venimos de una pandemia, de una quema de nuestra sede, etcétera. Entonces creo que hay otros factores, más allá de los equipos, que inciden en la elección como tal. Nosotros entendiendo esto, y entendiendo nuestro contexto, que bueno, éramos un equipo con población independiente, algunos otros equipos más pequeños, una alianza, digamos, atípica dentro de la dinámica de la Escuela de Estudios Políticos, pues decidimos como, bueno, vamos a ir a estudiar realmente cuáles son los problemas de la escuela. Una de nuestras primeras actividades de campaña fue un papelógrafo allá pegado atrás del redondo, donde los estudiantes, los epistas, se expresaron. Y a partir de ahí, y con unas ideas que ya teníamos, preconfiguramos, o terminamos de configurar, mejor dicho, nuestras propuestas. Iramos dentro de tres ejes fundamentales, que el primero el tema de la sede, el tema de la infraestructura. Había que seguir un trabajo que se venía haciendo desde el pasado, el tema de pelear por nuestros salones. Si no peleamos una respuesta, cómo ver cómo resolvemos para ver clase, ver cómo le pegamos 3 gritos a la gente para ver qué nos resuelve. Entonces seguir ese trabajo como punto número 1, con otros matices. Evidentemente creo que el centro de estudiantes debe abonar en la búsqueda de alianzas que nos permitan la consolidación de los espacios para poder ver clases, etcétera. Luego, un segundo punto importante para nosotros era el tema de la identidad. Creo que tras la quema de la sede, la escuela vino como reduciendo ese sentido de comunidad, ese sentido de pertenencia. Y en esa medida, oye, vamos a impulsar, vamos a decirlo aquí, a promover el tema del sentido de pertenencia en nuestra escuela. ¿Cómo rescatamos el ping-pong, el dominó, el truco? ¿Cómo hacemos para que nuestros semestres que ven clases en bioanálisis, en farmacia, en antropología, podamos generar comunidad aquí frente a la escuela? Esa fue también otra propuesta. Y la tercera, evidentemente, que es el pilar fundamental, es la academia. Se tiene el mito de que los representantes estudiantiles o las personas que hacen política no estudian, y la verdad es que no. Félix, mi persona, Nieves, somos personas que somos dedicados también a la academia, que es para nosotros importantísimo. Que de hecho yo estaba muy estresado porque fueron 2 semanas en que no veía clases, en que no leía un libro, y yo decía, Dios mío, me van a cortar la cabeza los profesores. Pero bueno, la tercera propuesta fue el tema académico. Ahí propusimos varias cosas interesantes que tenemos pendientes para llevar a cabo. Entonces creo que esa conjugación de las 3 fue lo que pudo enganchar a la Escuela de Estudios Políticos, y lo que el trabajo que se vino haciendo desde el pasado también como que nos permitió llevar adelante las propuestas que teníamos y convertir eso en voto. Bueno, Israel, ya no son propuestas, ya son políticas sectoriales, pero yo no. Bueno, pendiente pues. Ok, la dinámica de las elecciones no solamente es votar. Cabe destacar que hay un trabajo atrás, como dice Israel, de 2 semanas era arduo, y ese trabajo es traducido en campaña. Hay un tema que se llama reservados, que cuando ustedes llegaron aquí un día, ¿verdad? Y vieron todo empapelado, eso no es así como así, eso se pelea, se lucha, se habla, se dialoga, ¿verdad? Entonces, una persona con amplia experiencia de temas, no vamos a decir pequeños, temas técnicos de lo que son las elecciones de la UCB, nos podrá decir qué carajos es reservado. Ay, los reservados. Bueno, los reservados, para hacer el cuento corto, es uno de los momentos de mayor tensión política que se vive durante la campaña. Durante la EPA, en los últimos años, ha habido negociación, sobre todo porque existían espacios históricos en la antigua EPA. Hay que recordarla y vivirla. Se me olvidó decir que cuando en la campaña, ¿cuál era la diferencia entre estas campañas y la anterior? Es que por primera vez no teníamos el patio interno de la escuela, el 2022 tampoco, pero sabíamos que no teníamos sede. En
mes aquí sí tenemos una nueva sede y eso cambió totalmente la forma de hacer política. Eso también cambió la dinámica de los reservados. Antes los reservados se vivía con una dinámica histórica. De hecho, el antiguo aire acondicionado que veías al frente de la EPA es un espacio histórico de impulso. Cuando entrabas a la EPA y el espacio que estaban los otros aire acondicionados entrando al patio, eso era de Hechos, o la alianza que estuvieras con Hechos. El aire que estaba al frente a ese era de impulso, y así sucesivamente. Eso se iba negociando paulatinamente. ¿Qué es lo que pasa con los reservados? Los reservados, si no se negocia, es la ley del más fuerte. Entonces una persona se empapela por completo, o sea, se forra de tirro y con papeles, una palabra que dice reservado. Y el resto del equipo, esa persona se va moviendo y le van quitando y vas pegando, a lo largo de todo el espacio. El espacio que tenga, el que llegue primero, es el que pone el reservado. ¿Qué pasa si ese papel llega a ser quitado? Bueno, lamentablemente hay un desenlace no muy agradable. En la EPA, gracias a Dios, hemos superado ese tipo de cosas. Es por una cuestión de, bueno, el reservado. Siempre cuando uno llega a la universidad, ay, quiero que haya reservado. Luego cuando te toca ser operador, te dicen no, que no haya reservado, sino que haya negociación. La negociación es cuando se prima, el raciocinio triunfa por encima de la emoción. Entonces, el reservado es una parte fundamental de la campaña, pero no siempre es la esencia. Eso es importante decirlo. Hay mucha gente que no entiende. Por ejemplo, Israel dijo algo muy interesante del tema de las propuestas y el centro de estudiantes, que es lo que lo hace único. El otro día yo estaba con unos chamos que eran de la Metropolitana y el UCAP. En el UCAP está prohibido jugar cartas. Y si te capturan jugando cartas, te ponen una sanción. Aquí somos tan descarados que institucionalizamos los juegos de truco y caída. Es decir, nosotros en una mesa agarramos, nos sentamos y nosotros institucionalizamos eso. Igual pasa con los espacios de la universidad. Aquí lo único que no se toca es el mosaiquillo, porque si tú pegas algo en un mosaiquillo, se viene y eso es patrimonio. Estas paredes no lo son. Entonces, esto se puede hacer. Yo tengo un amigo que se graduó de la Monte Ávila y está haciendo un posgrado aquí en Derecho. Y él me decía, marico, o sea, eso parecía un rancho cuando yo llegué. Y le decía, ¿pero por qué? Marico, eso parecía Fuerteventura después de la tragedia de Vargas, un poco de tela guindada y eso parecía un poco de sábana tapando una cortina andante. Nosotros, y yo le decía, pero, y me disculpa la expresión, le decía, pero tú eres huevón. O sea, para mí eso era lo más hermoso, pues, es la tela que se hizo después de no sé cuántas noches sin dormir, después de comerte un perro caliente de $1, que si a ti te lo dan en tu casa, tu mamá te dice, mamá, cuando tú eres loca, comes un perro caliente de $1, pero como en la universidad te lo comes frío, y te lo comes con más gusto, y te peleas con el otro por el perro. Entonces, ese tipo de realidad es algo que solo lo vive un UCEBista. Y el tema de los reservados, la pintada de pancartas, que nadie en tu casa entiende por qué tú sacrificas un domingo o un sábado, un fin de semana para venirte a trasnocharte. Y una de las mejores experiencias que tú puedes vivir en la universidad es después de una pintada federativa, salir por toda la universidad a pegar pasillo por pasillo. En realidad tú recorres como 20 kilómetros. Después de no haber dormido nada y al día siguiente ir a clase. Y la gente no entiende. ¿Ustedes saben quién se hizo plata en estas elecciones? La gente del cuadrado y el redondo. Ellos son los verdaderos ganadores de la elección. Lo dijo Alison estos días. Mi reconocimiento al chiste. La cantidad de speed que se vendió el día después de las pintadas no es normal. Se vendió más speed en la universidad que en el resto de Caracas. Entonces eso es algo bastante a tener en cuenta, la dinámica propia de la elección y entender que es único y eso es lo que nos hace diferente de una universidad autónoma o una universidad privada. Mientras la elección hacen juego de Play 4, hacen que vende machupi, no, aquí es debate, aquí es sangre, sudor y lágrimas. Y eso es importante que nosotros lo tengamos y no dejamos perder la esencia de la elección, porque eso es lo que nos hace diferente al resto de las universidades. Y creo que el garante de que eso siga pasando en la universidad es la Escuela de Estudios Políticos. Escuela de Estudios Políticos, ¿hasta cuándo? Tan chiquita pero picosa. Picosa en las elecciones estudiantiles de todos los años y de todos los siglos. A ver, vamos a ponernos un poquito más, o sea, a debatir con el público. ¿Qué fue para ustedes la propuesta
el momento que más les gustó desde votantes, porque obviamente aquí todos somos, hoy por ejemplo, Sebastián Operador, candidato. ¿Cuál fue para ustedes, en una palabra, una frase, pues, el mejor momento de las elecciones estudiantiles o qué pensáis? Como votantes, pueden hablar. El debate, sí, es importante debatir porque obviamente algunas cosas estamos de acuerdo, algunas no, pero realmente lo que siempre coincidimos es, como bien dijo Félix, es todo esto es por la universidad, todo esto es por Venezuela, todo esto es por la democracia y que la UCB siga siendo el bastón del país, un país democrático, aunque bueno, ya sabemos, pero nosotros sí somos democráticos aquí en nuestra aula, ¿no? Ok, yo quisiera saber una de las propuestas, una sola, de nuestros candidatos de co-gobierno. Pero antes de eso, queríamos hablar de un tema que a lo mejor no conocen mucho, que es el chuleteo. Esto lo voy a hablar yo, porque yo era la coordinadora general de la chuleta de la Universidad Central. No, mentira, pero tengo una vasta experiencia de chuleteo. Chuleteo es fácil, es una guía, el cual te enseñan cómo votar, pero esa guía tiene algunos candidatos que deberías votar y por los que deberías no votar, ¿verdad? ¿Qué pasa? Hay muchas personas que no saben por quién, cómo hacerlo, y realmente están perdidos, y la chuleta es la decisión última para la votación. Por eso es que normalmente se dan cuando están en la cola. A lo mejor muchos no entendían qué me estás dando, qué es esto, droga. No es droga, es un papel. Tanto así que cuando uno entra a las urnas, y los profesores te ven así como que ¿qué tienes en la mano? Y tú, nada, porque tengo entendido que no es legal la chuleta, no es legal, a pesar de que nosotros somos súper ilegales en todo. Exactamente. El chuleteo es algo increíble, es mi mejor momento de las elecciones, cabe destacar, a pesar de que yo soy la hot, tengo que decir mi momento de las elecciones. Yo le digo al chuleteo la pasión y la razón. A veces la velocidad te ayuda bastante en este tema de chuleteo y tú no sabes qué elegir. Tú dices, sí, o sea, Israel tiene las mejores propuestas, pero Valeria me dio la chuleta, ¿cómo la voy a fallar? ¿Ves? Pasión y razón. A veces la razón no gana con la pasión. Entonces, ese es el mínimo tema del chuleteo para tomar en consideración varios puntos de las elecciones. Y vamos ahora a la conclusión. Obviamente esto para mí más bien parece como un foro, pero es un podcast, ¿verdad? Nosotros a veces decimos groserías y cositas raras. Pero faltó alcohol, cabe destacar. Segundo episodio. Impulsemos el alcohol en el otro podcast, en el otro episodio. Pongan el pi, por favor. Síguenos por Instagram, por Twitter, por TikTok y damos una botella de anís gratis. Entre cuerdas. Ok, ¿cuál es la importancia de las elecciones estudiantiles? ¿Cuál es la importancia de renovarnos? ¿Cuál es la importancia de sentirnos que tenemos voz y voto en este espacio? Que obviamente no sabemos que en el país no, porque yo voté por alguien y se juramenta otro. Pero, gente, el 10 de enero no va a venir Naikeri con los dragones, no va a suceder, ¿ok? Ya. Entonces, ¿qué se siente poder elegir, aunque sea candidato estudiantil? Y mira, es mi primera elección siendo activo, pero mi primera elección siendo activo, pero mi segunda elección como votante. La primera elección fue la del 2022, sí, pandemia. Y yo nunca había votado en ese momento, o sea, yo tenía que 17 años, venía llegando a la universidad. ¿Cómo? No, me ganó la razón. Creo que a esta escuela siempre le gana la razón. Yo diría, el tema del chuleteo siempre es un tema de tradición, pero yo creo que subestimamos a la escuela dándole una chuleta en la puerta. Eso me parece a mí. Creo que es una escuela bastante crítica que no se decide por una chuleta siempre. Entonces, bueno, voté en esa primera elección, 2021-22, y yo decía, oye, si esto es aquí en la universidad, que yo tengo la capacidad de elegir la persona que va a representarme y darle respuestas a mis problemas,
¿qué se sentirá hacerlo en el país? ¿Qué se sentirá hacerlo a gran escala o espacios de toma de decisión mucho más amplios? Para mí fue muy satisfactorio y yo pienso que estos espacios funcionan para eso. Ese ejercicio democrático que va a motivar, por ejemplo, a nuestros compañeros de primer semestre que tuvieron la oportunidad de votar, a seguirlo haciendo, a seguir fomentando la cultura democrática y a entender el rol de la ciudadanía en nuestra vida. La ciudadanía universitaria dentro de la UCB y la ciudadanía una vez salgamos como egresados o salgamos de las puertas de esta universidad. Entonces creo que es súper importante mantener esto y un tema también de cultura de tradición. Me vi mucho cuando Félix decía el tema de la entrega total. Después que se configuraron las alianzas y todo, mi primer mensaje al equipo fue, busqué el video de Farías cuando dice que hay que jugar fútbol a lo venezolano y que vamos con el cuchillo entre los dientes. Caramba, César Farías. Entonces yo le decía al equipo, oye, hay que jugarnos a la elección con el cuchillo entre los dientes. Y eso fomenta también un trabajo en equipo, fomenta un tema de tradición dentro de la universidad, que estoy seguro que se va a mantener en el tiempo a través de nuestro trabajo hoy desde la representación y seguir fomentando las elecciones. Entonces, bueno, la importancia radica en cultivar, defender las tradiciones y que el UCBista entienda su rol histórico frente al país y que lo puede ejercer desde la universidad para en el futuro hacerlo fuera. A ver, vamos a ver qué opina nuestra querida ex candidata. Yo sí soy fiel creyente de que las tradiciones son las que nos hacen cultivar ser UCBistas, ese sentimiento. Con respecto a las chuletas, yo siempre digo que hay que vivirse, que uno no sabe lo que es chuletear ni ser chuleteado hasta que lo vive. Tuve la experiencia de chuletear y también ser chuleteada en el momento de cuando ingresé a la universidad y todo eso, y es verdad lo que dice Israel, muchas veces quizás esa chuleta sea simplemente un papel, porque nosotros como estudiantes de estudios políticos, nosotros siempre estamos como trabajando eso que aprendemos, pues, o sea, esa razón que tenemos que aplicar a la vida y que muchas veces esa chuleta quizás no cambia el voto, pero es una experiencia que nos hace ser UCBistas. Y bueno, más allá de estas experiencias, sí creo que es muy importante renovar nuestros representantes estudiantiles y que realmente ellos tengan la posibilidad de hacer gestión. Una de las cosas que yo me preguntaba a mí misma y que me decían era, muy bonitas propuestas, pero piensa en tu gestión. Piensa cómo vas a gestionar eso, piensa cómo lo vas a hacer realidad. Una de las preocupaciones que yo tengo como estudiante de semestres altos es qué voy a hacer luego de que salga del aula magna. Y creo que esa era una de mis motivaciones para ser representante estudiantil, porque sé que como yo hay muchos más que la tienen. Y es muy bonito vivir un debate, ver las posiciones de las planchas, ver cómo cada uno de nosotros, como compañeros de clases, nos tratamos durante esas elecciones, que a veces, muchas veces podemos como, bueno, no te hablo, pero solo porque estamos en elecciones. Escríbeme el 17 en la mañana y volvemos a ser amigos. Entonces, es un montón de cosas, es un montón de experiencias que se sienten muy lindo vivirlo, tanto siendo votante como siendo representante estudiantil o candidato. Y bueno, es muy enriquecedor también ser parte de este movimiento democrático, porque si bien es cierto no lo tenemos en el país, yo voté el 28 y de verdad me siento como que, bueno, mi voto no sirvió de nada, pero sé que aquí dentro de la universidad, dentro de estos espacios, mi voto sí contó y mi voto sí importó, porque bueno, escogimos nuestros representantes. Y como decíamos al principio, es muy bonito ver que nosotros cedemos el poder porque nos toca, o sea, porque caduca nuestro periodo, y qué bonito sería también vivirlo en Venezuela y poder ser parte de esos procesos democráticos donde, bueno, ya no te quiero como gobernante y por favor vete. Entonces es precioso, o sea, es muy bonito ver la democracia en acción y que realmente nuestro voto sea esa voz expresada a través de los representantes estudiantiles, y confío plenamente que pues lo harán increíble, o eso creo. Bueno, lo que dijo Nieves en final es dónde están las actas.
Eso es lo que quiso decir. ¿Dónde están las actas de Acuario? Vamos a ver qué dice nuestro... bueno, ¿dónde están las actas? CNE. Vamos a ver dónde están las actas. Yo creo que Félix nos va a decir la importancia de que aparezcan esas actas. ¿Cuáles son la importancia de las elecciones estudiantiles? Mis actas aparecieron el sábado, se votó el viernes hasta las 8 de la noche y aparecieron el sábado a las 11 de la mañana. Yo estaba durmiendo, me llaman, me dicen, y yo, Pelito no. Bueno, mira, las elecciones estudiantiles tienen un gran valor sentimental, económico, emotivo. Yo creo que la representación estudiantil, por ejemplo, es eso, es representar algo. Nadie tiene el monopolio del carisma, nadie tiene el monopolio de la simpatía por mucho tiempo. Y yo fui electo hoy, no fui electo hoy, eso caduca, todo tiene su final, dice la voz. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, uno de los momentos que me da muchísima risa, al inicio de la campaña y al final, porque pasó que estando en la pintada, existe una tradición dentro del equipo de candidato no pinta, o al menos no pinta su nombre, mal augurio, etc. Ok, perfecto, para mí mejor porque yo no sé pintar. Entonces, yo tenía todavía un chip de las elecciones del 2022 donde yo fui maquinaria y donde yo apoyé, me tocó acompañar al Señor en muchísimas oportunidades, recorrer la universidad, conocí muchísima gente en esa campaña, así es. Y cuando me tocó estar en la pintada fue un cambio total, o sea, tú para allá, vete, ya te toca descansar, mira, tú comes primero, saluda, disfruta. Al día siguiente, en la mañana, cuando tocaban los reservados, me dijeron, ahí vamos a poner tu tela y tal. Y yo, ok, perfecto, dámela y yo la guardo para que tú vayas a descansar. No, ¿cómo se te ocurre a ti eso? Tú no puedes tener esto. Vete para tu casa y te acuestas a dormir si no vas para clase. Está bien, la clase la tengo más tarde. Yo me voy para la casa y tal. La tela se perdió, hermano. La tela se perdió, hermano. Entonces, una persona que no es así, se llama Gabriela Montero. Se llama Gabriela Montero. Ella me dice, ve, descanse, yo me encargo de eso. Yo llego. Gabriela, vas a ver este corto, fuiste tú la que botó la tela. ¿Dónde están las telas? No deleguen nada nunca. Entonces, la vaina fue, yo llego otra vez, estoy en clase, salgo de clase, voy a donde me dijeron, ahí va a estar tu tela y yo soy Talapa. ¿Qué pasó? La señorita llega, horas más tarde, amor, ¿dónde está la tela? Ahí está, ahí está. No está ahí. Ah, entonces la tiene fulanita. No, la tiene fulanita. ¿Qué pasó con la tela? Bueno, eso fue un rollo, tuvieron que volver a hacer esa tela, no sé qué, ta. Cuando culmina la campaña, siguiente semana, vienen, me llaman y me dicen, esta tela no es tuya. Y yo le digo, mira Gaby, he quitado la tela. Nunca se perdió. ¡Qué bolas! No puede ser. Están en mi cuarto. Y mamá, hay que las voy a lavar para que sean bonitas. No, ¿cómo la vas a lavar? Se le va a correr la tinta. Datos históricos. Sí, él habló de la experiencia. Pero es eso, o sea, ahí existe un valor, yo creo que lo describí todo, valor sentimental, el valor del trabajo, el hacer la tela cuesta es sudor, cuesta dinero y impacta, yo creo que a todo el mundo adelante. Y yo creo que a todo el mundo le deja algo. Y es eso, es aquello que yo di y aquello que yo gané. Bien haya sido una representación estudiantil o para los chamos nuevos la posibilidad de llegar a la UCB, por lo menos aquí en la época que, de hecho en la facultad, porque los derechos también votaron, eran nuevos ingresos, y llegando la asunto olimpiada y boom, elecciones. O sea, eso fue, para mí era buenísimo, porque yo hubiera querido
que haber llegado al OCB y haber podido participar de eso. Me tocó 2 semanas después, que yo había llegado y estaban recibiendo el coroto los nuevos. Aquí no, aquellos pudieron haber elegido a aquellos que se van a quedar con el coroto. A mí eso es fenomenal. Por otro lado, estaba la posibilidad de, ok, bueno, y aquí yo aprendí ya otra vaina, yo sé hacer maquinaria, ahora aparentemente, sé cómo ser candidato, sé lo que se debe y lo que no. Y ahorita yo veo para atrás y digo, mira, no debiste, o debiste haber. Pero es eso, es aquello que, bueno, ¿qué ganas? Bueno, ganas experiencia, ganas la posibilidad de elegir, ganas la posibilidad de disfrutar o sea, una dinámica increíble y diferente a cualquier otra dinámica. Esto no son las elecciones del condominio de tu edificio, estas son elecciones donde genuinamente pasa de todo, donde la gente vive cosas completamente distintas a la dinámica universitaria convencional. Yo creo que es como un plus. Ese alguito que te deja la universidad de poder, mira, en la universidad hacemos risas azules, en la universidad hacemos esto, en la universidad se hacen actividades, se juega trucos, se juega caída, y hay un pequeño entre paréntesis ahí tachado, elecciones, y eso es otra peo, eso es otro mundo, la universidad es otro mundo cuando hay elecciones. Pero lo gratificante es poder decir, lo hice bien, me dediqué, y como se viste, tengo la posibilidad de decir, aquí sí manejamos la democracia, respetamos los valores democráticos, y eso es parte también de lo positivo de las elecciones, el poder vivir los valores democráticos, alternancia del poder, separación de poderes, el poderle decirle, sentarte con las autoridades. En el caso mío me va a tocar sentarme con las autoridades, con los profesores, con los egresados, y que cada uno tenga una voz. Y indiscutiblemente la voz de los estudiantes va a ser la más importante. La universidad le pertenece única y exclusivamente a los estudiantes. Aquí no existe el centro de autoridad, es el centro de estudiantes. Y eso representa algo. Y cuando son los votos de cogobierno, que son votos uninominales, es Félix el que va a estar allí siendo la voz de la EPA. Ese es otro chiste. Mi eslogan era la voz de la EPA en la FCJP. Y yo soy de sufrir de las gargantas. Cuando me tocaba gritar, saltar, brincar, etcétera, etcétera, yo automáticamente perdía la voz. Y entonces por ahí alguien me decía, mira, pero tú eres ¿qué es eso? ¿Qué me estás diciendo tú? Eres la voz de la EPA, pero afónica. Eres la voz de la EPA ronca, eso no tiene sentido. Bueno, claro, hermano, la voz de la EPA como sea. Pero es eso, la voz de los estudiantes, de poder sentarse frente a las autoridades, frente a los profesores y decirles, los estudiantes queremos esto, los estudiantes necesitamos esto y vamos a pelear por eso. Yo tengo las herramientas de saber pelear por eso. El armar las propuestas no fue simplemente decir, es que a nosotros los estudiantes nos gustaría tener esto, a nosotros los estudiantes nos gustaría tener esto, y para lograrlo necesitamos hacer esto. Es un esquema difícil. Algunos, y yo creo que tuve una ventaja, y es que el semestre pasado tuve la posibilidad de ver una electiva en planificación de proyectos sociales, y ojo, funcionó muy bien, herramientas que me dieron allí, matriz, FODA, etc. Uno lo empezó a aplicar el tema de, bueno, ¿qué queremos y cómo lo vamos a lograr? Y muchas veces se tachaba, no, mira, esto es inviable, hermano, por donde lo mire, pero esto se puede construir, lánzate por eso, trabaja por eso y aprende a venderlo. Y aprender a vender es también un arte, yo creo que tú sabes de eso. Aprender a vender es un arte, ser promotor de ti mismo y de lo que tú estás ofreciendo, porque puede gustar lo que estás diciendo, pero a lo mejor no gustas tú, o al revés, gustas tú y no gustas lo que estás ofreciendo. Entonces tienes que saber equilibrar el peso. Pero las elecciones estudiantiles eso es, alternancia en el poder, separación de responsabilidades, hacerle entender que a los mismos estudiantes que muchas veces apolíticos o cansados o pesimistas, bueno, pero ¿para qué? Porque después del 28 de julio cualquier cosa es aceptable. Cualquier cosa es aceptable en el sentido de, yo puedo entender que esto no te gusta, pero cuando tú le demuestras la importancia de poder elegir a tus propios representantes y que sean ellos quienes van a decirle a los demás aquello por lo que tanto tú quieres, verga, facilita muchas vainas y tienen ese rol de importancia. Gracias, Félix, por tus palabras. Ahora, para finalizar, terminar
el primer gran capítulo de Entre Panas. El piloto, no, ya esto está montado ya, confianza, listo. Directo a los Rockets, bebé. Pues vamos a rifar mañana el otro capítulo, viaje a los Rockets, todo incluido. Será volver. Bueno, no tenemos para eso, no tenemos ni para pequeño, menos para eso. Váyanse. Ok, para finalizar, es que los candidatos, les voy a decir, señores, los candidatos no solamente hacen propuestas por lo que quieren para la escuela, sino por su personalidad. Si Nieves Avilés fuera ganado, tuviéramos perritos de terapia después de las clases cuando nos pasemos mal. Créanlo, voten por Nieves. Ok, vamos a finalizar con la importancia de ejercer nuestro derecho al voto, de ser democráticos. La importancia de participar no solo en las elecciones estudiantiles, sino también en las elecciones de Venezuela. Eso espero que nos lo diga nuestro politólogo Sebastián, católico románico. Miren, yo creo que la importancia del voto en la Escuela de Estudios Políticos la tenemos todo claro, ¿no? Y más después de lo último que hemos vivido. Yo, la verdad, quiero cerrar con un mensaje muy importante y quizás me voy a salir un poco del guión, pero un mensaje a Israel, sobre todo, que es presidente de un centro de estudiantes, a Félix, que dentro de poco le va a tocar asumir el consejo de facultad, Nieves, que en su momento también le va a tocar asumir. Miren, lo que decía Félix es muy cierto. No hay un parámetro de carisma, no hay un parámetro de la simpatía, pero sí hay un parámetro de laboriosidad. Y yo creo que lo más importante que debe tener un representante estudiantil es laboriosidad. Para mí me preguntan qué es un representante estudiantil y si trabaja es un mártir. Literal es un mártir. ¿Por qué? Porque van a haber momentos muy duros en las gestiones de ustedes. Y sinceramente, a lo mejor, lástima que no esté Miguel Ángel, que tuvo la misma oportunidad que yo en dos ocasiones. Él quedó en la Secretaría General en el centro y quedó en la Federación, yo quedé en la Presidencia y luego quedé en la Secretaría General de la Federación. Pero yo no cambio mi experiencia de haber sido presidente de la Escuela de Estudios Políticos por haber ganado la presidencia de la Federación. Lo que se vive y la mística que se tiene trabajar por la EPA es algo que es la mejor o una de las mejores experiencias que yo he tenido en mi vida. O sea, esta escuela tiene algo especial que no sé cómo explicarla. Durante mi principal propuesta para la campaña era el galponcito, pero que sea el galponcito más lindo de la UCB. Lo intentamos hasta el final, se logró hasta cierto punto, nos las quemaron dos veces la remodelamos. Luego lo intentaron una tercera vez, yo sí lo creo fielmente, lo diré hasta el día que me muera. A nosotros nos quemaron la EPA, eso fue intencional, porque no les convenía que tuviéramos la principal escuela de estudios políticos de seres pensantes y que fueran adversos al régimen. Eso yo lo digo abiertamente, cueste lo que me cueste. Era una cosa que era demasiado disruptiva para el momento país que estamos viviendo. Y aún así somos tan resilientes que seguimos. Por eso le digo, mi mensaje es, sigamos trabajando. La EPA vale demasiado la pena y somos ejemplo para la universidad. Las gestiones, y nosotros tenemos un reto, y me incluyo porque yo no voy a abandonar a los míos, y Israel te lo digo, aunque seamos adversarios políticos, hay que recuperar la función del gobierno en la UCB, con el respeto a los órganos de gobierno. Pero los centros de estudiantes tienen que ser la lanza del movimiento estudiantil. El centro estudiante de la EPA tiene que ser lo que rescate. No se va a rescatar en la federación, se lo digo con conocimiento de causa, se rescata desde la base. Y nosotros tenemos que seguir siendo los disruptivos, nosotros tenemos que seguirle plantando cara a las autoridades, tenemos que seguir plantándole cara al régimen, tenemos que seguir plantándole cara al país de ser necesario. Por eso somos mártires, porque la laboriosidad es lo único que se lleva a este centro de estudiantes. Y al final esto no deja plata, lo que genera es pérdida. Pero la sensación de haber trabajado por la EPA y por los epistas, aunque el epista no sea el más agradecido, es única. Y saber decir, hice una gestión que era lo que podía dar y lo dejé todo por ella, es lo que más vale la pena. Ese es mi mensaje para cerrar este podcast. Bueno chicos, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Impulso 10, todavía no tenemos Instagram del podcast. Y bueno, nada, no se pierdan el segundo episodio de Entre Panas.